presentamos su programa Enfoque en el Reino. Amigos y hermanos, les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bazar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. Hoy para compartir el tema Jesús y los sinónimos del Evangelio Salvador. Muchos feligreses no están exentos de la poca claridad acerca de lo que el Evangelio cristiano es. El punto ha sido establecido en varias ocasiones por encuestas y sondeos. Pregunte al feligrés promedio que dé cuenta del Evangelio de Salvación y las respuestas son vagas e inciertas. Algunos han sido entrenados para producir un conjunto ordenado de versículos en la carta a los romanos. Pero ¿por qué empezar con Pablo en lugar de empezar con Jesús? Casi nadie parece inclinado a utilizar el lenguaje de Jesús y de Pablo, inclusive. Volviendo al comienzo del ministerio de Jesús y declarando que el Evangelio es el Evangelio acerca del reino de Dios. Mateo 4:23, 9:35, Lucas 4:43, Marcos 1:14 y 15, y compárese con Hechos 20:24, pero también 25, y Hechos 28, verso 23, como el verso 31. Hemos sugerido anteriormente que esta incertidumbre no es sin razón. Nuestro punto es simplemente este: los lectores de la Biblia no han sido entrenados para reconocer las muchas expresiones sinónimas en el Nuevo Testamento, ya que todas igualmente apuntan a un mensaje de salvación o evangelio. La fórmula para la salvación y la inmortalidad no en el cielo, no, pero en la venida del reino de Dios en una tierra renovada. Imagínese que alguien da una conferencia sobre los EEUU, como las iniciales, ya sabemos, de los Estados Unidos. Pero si alguien con estas iniciales hace una conferencia y la audiencia no sabe que esta es la abreviatura de los Estados Unidos de América, ¿qué sentido tendría para la audiencia hacer esa conferencia? Supongamos que yo pronuncie una conferencia sobre coches y el público siendo extranjero, que conoce la palabra automóvil más bien, pero nunca había oído la palabra coche. La confusión prevalecería. Bien podrían quejarse de que yo no hablé nada acerca de automóviles. Bueno, yo sí hablé, solo que opté por utilizar un sinónimo. Lo mismo sucede con el Nuevo Testamento. No conectar los sinónimos, las expresiones intercambiables para la misma entidad, resulta en una fragmentación confusa de la información valiosa diseñada para enseñarnos el camino de la vida indestructible o la inmortalidad en el reino. Se quería decir lo mismo por estas dos frases últimas. La fórmula de la inmortalidad o el Evangelio de Salvación, de nuevo estas dos expresiones quieren decir lo mismo. Aparecen de esta forma en los escritos del Nuevo Testamento. En primer lugar, es importante saber que Jesús es el pionero y el presentador de la carrera del Evangelio de la Salvación. Estrictamente hablando, Juan el Bautista le precedió con el mismo anuncio del Evangelio. Mateo 3:2, compárese con Mateo 4:17 y 23. Hebreos 2:3 dice que sería peligroso para nosotros descuidar o ignorar la gran salvación del Evangelio, que es lo mismo decir del mensaje, que tuvo su inicio en la predicación del Señor Jesús y fue confirmada por los que oyeron.
Este es un hecho bíblico de importancia vital. Mientras que muchos de ellos se mantienen apelando a Pablo, muchos evangelistas y maestros, ya que para ellos Pablo es casi el inventor y el fundador de la fe. Pero el Nuevo Testamento no dice nada de eso. Pablo se habría horrorizado ante tal idea. En palabras de extrema urgencia declaró que si alguien no se conforma a las sanas palabras, aquellas del Señor Jesucristo, es ignorante y vanidoso. Vea 1 Timoteo 6:3. Pablo deseaba que la palabra o evangelio de Cristo habite en abundancia en vosotros, como lo dice en Colosenses 3:16. Juan el apóstol escribió de nuevo con fuerza muy candente para advertir que si alguno viene a ustedes y no trae la doctrina de Cristo, o sea, la enseñanza de Jesús, cuidado, el mismo espíritu anticristiano amenaza con destruirle. La claridad en el evangelio es el primer requisito de la cristiandad en su sano juicio. El evangelio tiene una etiqueta fundamental, tal como se encuentra constantemente en los labios de Jesús. Y derivado de ello hay una serie de sinónimos que describen el mismo reino o evangelio de salvación con otras frases. Por lo tanto, la palabra del reino, como aparece en Mateo 13:19, es igual que el misterio del reino, igual que evangelio del reino, igual que la verdad, igual que la palabra de verdad, igual a lo que se denomina espíritu de Cristo, igual también a lo que se denomina espíritu de verdad, igual a semilla, igual a palabra, igual a palabra de Dios, igual a palabra de la promesa hecha a Abraham. Por ejemplo, compárense las palabras de Jesús. Él dice, tu palabra es verdad. Y también dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. El proceso de llegar a ser cristiano es descrito como llegar al conocimiento de la verdad. Volver a nacer por la palabra de la verdad, o la palabra de verdad. O por la semilla, o espíritu, por el espíritu. O por la palabra predicada como el evangelio. Llegar a ser un creyente es nacer del espíritu o de la promesa, para convertirse en la simiente espiritual de Abraham. Un cristiano es uno de los que Jesús dice se le ha dado el conocimiento del misterio del reino. Lo que Pablo llama llegar al conocimiento de la verdad. Al mismo grupo cristiano Jesús lo describió como los hijos del reino, familia real. Pablo lo llamó herederos del reino, coherederos del Mesías, destinados a gobernar el mundo con el Mesías en su venida a la tierra. Los sinónimos continúan. Recibir la palabra, como en la parábola del sembrador, es igual a recibir el reino como un niño, en Lucas 18:17. También es lo mismo que recibir a Cristo, igual que venir a Cristo, para responder a su programa inicial. Convertíos y creed en el evangelio del reino, que es el evangelio de Dios, Marcos 1:14 y 15. Ahora, imagine qué podría ocurrir. En realidad lo que podría ocurrir es una pérdida extrema de la información vital cuando solo una pequeña fracción de estos títulos descriptivos llenos de información del evangelio apenas se ventilan públicamente. No se enseña, no se predica. ¿Qué desastre pasaría si el propio descriptor del evangelio, el descriptor favorito del evangelio de Jesús, desapareciera de las iglesias? O sea, del reino, evangelio del reino. Incluso una lectura superficial de las cuentas de la misión salvífica de Jesús revela claramente el corazón de la agenda de la inmortalidad de Jesús. El evangelio no se trata del cielo, no es el evangelio del cielo, pero sí sobre el evangelio del reino de Dios. El evangelio se trata del reino de Dios,
Lucas 4:43, Marcos 1:14-15, etc. ¿No es razonable instar a los creyentes en el Mesías a copiar su lenguaje? ¿No sería un primer paso hacia la recuperación de su mente lo que Pablo llama su espíritu o el espíritu? 1 Corintios 2:16. Después de todo, como se le preguntó a Job, ¿de quién es el espíritu que estás expresando con tus palabras? En Job 26:4. Esa es la pregunta para todos nosotros, ahora y en el día del juicio. ¿La mente de quién se refleja en nuestras palabras? ¿De quién es el espíritu que anunciamos cuando hablamos? ¿Qué evangelio nos patrocina y enseña? Haberse movido por los alrededores con Jesús durante su trabajo misionero itinerante habría sido para escuchar a un hombre obsesionado con el reino de Dios. Pero relacionarse con los creyentes de hoy es ser testigo muy cercano de un silencio ensordecedor en lo que se refiere al reino, y es de notar un cambio muy desconcertante del cielo en vez del reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Podemos darnos el lujo como cristianos de no sonar como Jesús y no hablar siempre como Él, incluso como Pablo? Entonces, nuestro Señor Jesús y Pablo sonaron siempre hablando sobre el reino de Dios. ¿Qué predicaría Jesús como el Evangelio? Pues está registrado en la Biblia. El arrepentimiento y la fe en el Evangelio del reino de Dios es el kit de arranque proporcionado por Jesús como el evangelista maestro, Marcos 1:14-15. El anuncio del reino de Dios fue la conducción, la fuerza intencional de toda su misión, Lucas 4:43. Eliminar la palabra reino del evangelio debe ser como dejar el evangelio como una cáscara vacía. Ser perdonado no es ser purificado de nuestro pasado a secas, sino que implica la enseñanza de Jesús de renunciar a todo para llegar a ser parte de su misión, el reino de lo que trata el evangelio. Somos salvos del pecado con el fin de asumir la tarea de trabajar por el reino futuro, en el nombre del Mesías. Colosenses 4:11. La rica variedad de vocabulario que aparece en el Nuevo Testamento para describir el Evangelio no es más compleja que la variedad de vocabulario bíblico que designa a Jesús: Salvador, profeta, Hijo de Dios, Príncipe de paz, el Hijo del Hombre, el Santo Ser, etc. La importancia de la coronación del reino de Dios como el objeto de la creencia se encuentra en la parábola del sembrador. Aquí Jesús hace de la recepción inteligente de la palabra del Evangelio la fórmula salvadora del reino. Este es un requisito previo para el arrepentimiento y el perdón. Aquí están sus notables palabras en Marcos 4:11 y 12. A ustedes se les ha dado el secreto del reino, pero a los que están fuera todo está en parábolas. Si ellos entendieran y aprendieran los misterios del reino, se refiere, se volverían y serían perdonados. El diablo, sabiendo esto, hace todo lo posible para bloquear el acceso al evangelio del reino de Jesús. Lucas 8:12. Cuando alguno oye la palabra o el evangelio, viene el diablo y arrebata la palabra sembrada en sus corazones para que no la puedan creer y obtener la salvación. El triunfo del reino de Dios al que Jesús y Pablo nos dirigen es descrito en la revelación de Jesús a Juan. Ese libro de Apocalipsis desarrolla de forma natural los temas de la enseñanza de Jesús y en particular el asunto del reino en Daniel. Nos dice exactamente lo que esperaríamos de nuestro estudio de Daniel 7. En primer lugar, la bestia es asesinada en Apocalipsis 19:20 al ser lanzado al lago de fuego. Eso se puede comparar con Daniel 7:11. Este evento ocurre cuando el jinete sobre el caballo blanco aparece como un rey guerrero acompañado por los ejércitos del cielo. Apocalipsis 19:11 al 15. Su llegada en estos versos es, como todos están de acuerdo, su venida o retorno, que por supuesto aún no ha sucedido. Se trata de hecho para regir, es decir, establecer el reino sobre las naciones con vara de hierro. Apocalipsis 19:15. Este mismo caso es el que también se describe en Apocalipsis 11:15 al 18.
cuando los reinos del mundo se convertirán en el reino de Dios y de Cristo. Esto sucede en la séptima trompeta, la trompeta que anuncia la resurrección de los fieles difuntos. Compárese con 1 Corintios 15:52. Si esto aún no ha sucedido, entonces evidentemente el reino de Dios aún no ha llegado. Esta secuencia de eventos, primero 4 bestias de Revelaciones 13:1-2, que culminan en la bestia final contra Cristo, en la venida de Jesús para establecer el reino, es exactamente la secuencia diseñada por Daniel 7, como se ha visto. La idea de que el reino fue establecido en la ascensión de Jesús contradice todo este conjunto de información acerca del reino, dada por Daniel y confirmada por Jesús, y los léxicos bíblicos estándar del día de hoy. Mucha confusión sobre el reino podría haberse evitado si se hubiera prestado atención a los antecedentes de la enseñanza de Jesús en las escrituras hebreas, especialmente en Daniel 7 y Daniel 2, 35 y 44. Tomamos nota de un hecho muy importante en Hechos 1 que confirma precisamente nuestros hallazgos. La pregunta entrenada, la última pregunta de los apóstoles, que dicen: ¿ha llegado ahora el momento para que restaures el reino de Israel? Ellos querían saber si el reino estaba en camino. Ahora note la respuesta de Jesús. Él dijo: ¿el reino de Dios viene en unos pocos días cuando suba a los cielos y derrame el Espíritu? Por supuesto que no. Él dijo: el tiempo de la venida del reino, ustedes no lo van a saber ahora. Iba a ser en el futuro. Ni Jesús ni los apóstoles sabían, ni lo sabemos nosotros ahora. Por otro lado, en pocos días, a partir de ahora, no muchos días, en Hechos 1:5, el Espíritu había de venir, el día de Pentecostés. Confío en que el oyente no va a perder el punto. La venida del Espíritu iba a ser en pocos días, pero este evento, la efusión del Espíritu, no es claramente la venida del reino de Dios. La venida del reino era de fecha desconocida. Esto debe demostrar de manera concluyente que el reino de Dios no vino en Pentecostés. Esto es solo para decir lo que Daniel había dicho. El reino de Dios viene solo después de la destrucción de las 4 bestias. Daniel 7:3, 18, 22 y 27. Esta es la enseñanza básica de la Biblia y tiene que ver con el Evangelio, que es el Evangelio del reino de Dios. No podemos darnos el lujo de malinterpretar el Evangelio. Daniel 7 nos ayudará a no distorsionar las palabras de Jesús. Amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad, siempre enfocados en el reino de Dios.